Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Ese Olivier original, producto también alemán, perfumería alemana muy conocida, línea de moda, además, como todo lo que estoy presentando normalmente, que todos tienen su división de moda o son parte de la división de moda en el caso de la perfumería, como es el caso. Ese Olivier también está dedicada a la moda, a la industria. Y aquí tenemos este pedazo de eau de toilette perfume indispensable donde los haya, porque además voy a presentar solo indispensables alemanes. Es que esta semana va a ser la semana de la moda y del perfume alemán. Un gustazo, me lo voy a atizar pero que ya mismo, no es caro, va saliendo pues por unos 15 euros, 20 euros como todo lo que estoy presentando últimamente. En su versión no es caro, cuidado, porque tengo aquí la edición de 30 mililitros, que si no meto la pata son 30 mililitros, que yo como estoy más Diego que Pepe Leches, pues sí, 30 mililitros, señoras y señores, que así con la naturalidad que de la que hago alarde para salir del paso y no hacer cortes. 30 mililitros, voy a atizármela. Qué cosa más rica, es riquísima, riquísima, sobre todo para los viejunos como yo, porque da unas sensaciones olfativas muy chulas. Y esta sí que es retro, pero es retro bien hecha. Es una oda a la perfumería de antaño muy bien ejecutada. Señoras y señores, aproximación. La caja no tiene mucho misterio, pues es una caja completísimamente normal, pero quiero que la veáis, por supuesto. Os la voy a aproximar. Así que vamos a ello, señoras y señores. Voy a cerrarla aquí, ya la dejo ya preparadita para la aproximación. Vamos a ello. Ese Olivier original, 30 mililitros. Aquí viene todo remarcado. Es para hombre, por supuesto. Aquí aparece también un botón en el dibujo. Voy a aproximaroslo y lo veis mejor, así. En la parte trasera pues lleva la composición química, que está realizado, ejecutado en Alemania, y poquito más. Ya estáis viendo cómo es esto. Y la disposición interna que lleva este troquelado, si lo bajo mejor, por supuesto, para que la botella inserte perfectamente. Estamos hablando de un contenido eau de toilette en versión 30 mililitros. Recordarlo, que es lo mismo, según pone aquí, que una onza. Y esta es la super botella, muy chula porque está curradísima, cosas muy bien hechas, así, con todo lo que es tallado en el metal. Pues lo que es el logotipo de ese Olivier. Aquí tenemos la etiqueta y la botella, que está muy chula. La etiqueta, pues bueno, ahí está, pero es que de verdad es un producto que está muy muy bien acabado. Ya estoy viendo el color anaranjado que tiene lo que es, pues evidentemente la botella. Y mirad qué bien rematado está el vaporizador. Aquí con todo el embellecedor que lleva en la superficie donde va pues sellado el atomizador, por supuesto. Y este es pues el taponcito, que no tiene peso, pero que es súper liviano. Pero es que de verdad es que está muy bien rematado. Es muy country él, pero es súper chulo. Bueno, vamos a ver qué tal vaporiza. Y esto vaporiza tal que así. Mirad, 1, 2 y 3. Es largo, no me apasiona, tengo que decirlo, pero se lo perdono porque de verdad huele que alimenta. Señoras y señores, vamos a lo que son las notas de salida, corazón y fondo de esta ese Olivier, que es original según su nombre y que me tiene enamorado perdido. Una consideración importante es que la firma fue creada en el año 1969. Este perfume concretamente es del año 2011, o sea que es un concepto relativamente moderno, no es nada desfasado ni muchísimo menos, pero es un perfume que rinde homenaje a la perfumería de antaño, sin ser algo muy viejuno. Está completamente modernizado. Es que claro, 2011, eso hace nada, muy poco, entre comillas lo de poco, porque estamos casi entrando en el 2021. Pero vamos a ello. Notas de salida: cidra, nuez moscada, gálbano y cilantro. Seguro que me dejaré alguno más porque además en las notas no viene que lleva cítricos así como muy tal, pero que los lleva seguro. O sea, esto lleva un bergamotazo limonero muy potente. Con un corazón de lavanda, menta y abrótano.
y un fondo de ámbar gris, almizcle y cedro de Virginia. Nuez moscada, cilantro, bergamota, gálbano en la salida, que es cítrica, chispeante, pero con un punto de madurez. Todo está muy madurado. Es un conjunto que no es el típico, vuelvo a repetir, la perfumería alemana tiene trazas que son completamente originales, porque allá donde puede parecer que es así, que lleva un bergamotazo impresionante, es una bergamota trabajada desde la madurez, una bergamota que se torna más afrutada, no tan cítrica, porque está muy acompasada y trabajada dentro de los dulzores, porque al fin y al cabo, y terminando a fin de cuentas, es una fragancia que nos lleva en un tránsito muy dulzón. Es ecléptica. Es que es cierto, es que no voy a cansar de darle a la atomización porque es una pasada. Es ecléptica, es como muy pop. Es cierto, es muy pop, pasa por tonos cítricos afrutados que luego te llevan a las zonas más mentoladas en el corazón, que tienen trazas de resinas, pero que a la vez también son crujientes, porque como llevan ese verdor, o esos verdores también, a cargo del cilantro, la convierte en una maravilla especial. Y cuidado, que es súper agradable olfativamente. Esto es agradable que te pasas, esto le va a gustar a todo el mundo. Yo me la aplico continuamente y de verdad que nadie me tuerce el morro ni me dice, qué peste, qué tal. No, de verdad, o sea, es que todo lo contrario, me dicen, ¿qué llevas? Es que es así, es una fragancia que es, aparte que pueda parecer que es excesivamente retro y tal, porque brinda homenaje a las fragancias retro, está muy actualizada, y la nuez moscada, por ejemplo, es una nuez moscada que se siente, pero es súper tenue, llana, lisa, y que centra más la potencia en lo que es la menta, porque se nota ligeramente mentolada, pero no, vuelvo a repetir, no es un concepto retro 100%, está todo pasado por un tamiz actual, que le dan ese rollito de que se lo puede aplicar cualquier mundo. Y ojo, porque sí que opté por la de 30 mililitros porque es carita. Esta se dispara ya de precio cuando empezamos a entrar en los 100 mililitros, entonces una opción que es ideal es la de 30 mililitros para poder conocerla y saber si es la fragancia de vuestras vidas. Porque es que es así. 8 horas garantizadas, 100% de ir bien vestido y que puedes ponerte cuando te venga absolutamente en gana, sin ningún tipo de problema. Lo que sí es cierto es que yo para las noches sí que utilizaría otra cosa. Pero es ponible con nocturnidad. ¿Tiene nocturnidad y alevosía? No. Es carente de alevosía, le falta intención, pero es ponible por la noche sin ningún tipo de problema. No es una gran versátil. No es una gran versátil porque a mi modo de ver sí que siento que le falta esa chispa que es necesaria por las noches, pero en noches tranquilas, elegantonas y tal, o no tan elegantonas, simplemente pues te apetece salir a dar un paseo sin ningún tipo de historia, ni de intención, ni de nada, y va perfecta. Pero para ir de golferío le falta un poco de toque, le falta touch, ¿vale? Pero de verdad que es impresionante, es una gran mañanera, es diaria a más no poder y no tiene edad. No tiene edad porque está trabajada desde la modernidad, como he dicho anteriormente, con lo cual no se pone absolutamente pues nada pesada. Es venga vamos todos los días y es un gustazo, pero total. Notas de fondo, y hay que hacer referencia, por supuesto, al almizcle, al ámbar gris y al cedro de Virginia. Es con toque resinoso, pero con esos toques dulces que también aporta la molécula de ámbar gris, que no nos vamos a engañar. Molécula de ámbar gris como tal no es un sintético como en todas. Ojo, esto que estoy diciendo es como en todas. No nos engañemos que porque veamos en una firma determinada lleva ámbar gris. No, está sintetizado, todo está sintetizado. No os engañéis, muy pocas son las escogidas para llevar la molécula tal cual de ámbar gris, 100%, y así tienen los precios que tienen. No os penséis que os vais a encontrar una molécula pura de ámbar gris en un perfume normalito y corriente al uso del selectivo
cueste 110 o cueste 200 euros. ¿Por qué no? Porque eso eleva el precio y lo eleva muchísimo. Así que molécula de ámbar gris trabajada desde el dulzor, no desde una sensación excesivamente terrosa y con matices ligeramente florales. Por no decir que lleva matices florales que acompañan muy mucho todo lo que es el sentir de esta fragancia que sale madura desde un principio, no sale tan chispeante como un concepto italiano, español o incluso francés, sino que sale más madura, más afrutada hacia la madurez. Y eso le da un toque realmente espectacular. Luego ya sabemos que nos vamos derivando hacia zonas mentoladas, ligeramente químicas, pero químicas desde la naturalidad. Químicas porque hay productos en ella que sí que son naturales y que nos confieren determinados matices químicos, como pueden ser matices fenólicos que van incluidos en las moléculas también, por ejemplo. Estos son ejemplos, ¿vale? Y aquí los tenemos, pero que no es algo en absoluto detectable por narices que no sean expertas ni nada de eso. Es una fragancia completísimamente redonda para el uso diario. Y es una fragancia que no tiene edad tampoco, pero que a mi parecer yo la emplearía a partir de unos 25 años. También voy a centrar un poco más el rango. Y la forma de vestir, la que sea, os tiene que dar exactamente igual. Y a las féminas también les va a gustar porque va cargadita de esa intención dulzona sin llegar a ser algo ultra mega dulce al más puro estilo Nina Ricci, por ejemplo. Y aquí está clavadica, señoras y señores. Señoras, señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que primero voy a soltar la botella, me voy a colocar aquí en la entrepierna, que para eso está, bueno, está para muchas cosas, pero está sobre todo para dejar las botellas de perfume mientras que yo hago los vídeos, y me toca despedirme diciéndoos que aquí en la caja de descripción, y ahora bajarán por aquí los dos faldones de mi libro, La alquimia del perfume, donde podéis encontrar en la caja de descripción los enlaces que os van a llevar a mi libro para que lo conozcáis, que es un libro, un compendio sobre perfumería y un poquito de todo, por supuesto, que tiene que haber un poco de todo y alegría en la vida, y que lo podáis disfrutar tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo y viendo al final cómo sería todo recompensado el esfuerzo gracias a Almuzara, mi editorial Arcopress, que es su división. Así que, pues nada, señoras y señores, os invito a leer mi libro y también que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales around the world, sin falta, para que más gente haga grande el canal a tope. Que nos vemos enseguida. Pues suscribiros, darle al like y todo esto ya lo he dicho ya, creo yo. Y si no, pues lo digo yo otra vez, que para eso estoy loco, como es que los alcoholes se me van subiendo a la cabeza y yo me voy viniendo arriba, me voy viniendo arriba. Señoras y señores, una cosa muy importante. Auf Wiedersehen, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de productos alemanes.